Ya. Bien, vamos a ver un problema más. En este tipo de problemas de optimización, lo que más se ve es problemas relacionados con la elipse, ¿sí? Es por eso que tenemos que saber manejar bien las ecuaciones o la ecuación de una elipse y también en algunos casos puede involucrar, digamos, a una recta. Más casos no he visto, ¿no? En problemas de geometría analítica, pero siempre involucra generalmente a triángulos, a rectángulos, a elipses y a circunferencias. Pero trabajar con circunferencias no es muy complicado. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Dice, ¿por cuál punto del elipse? Sí, ¿por cuál punto? ¿Por cuál punto? ¿Cuál punto de la elipse? X cuadrado sobre 4 es x cuadrado. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre menos 9. No, esto es más 9. Sobre 9 igual a 1. Se debe trazar. Se debe trazar. Una tangente de modo que sea mínima el área del triángulo formado por esta tangente. Por esta tangente. Y los ejes positivos o X y o Y. Es decir, desde el origen hasta X y desde el origen hasta Y. Eso significa eso. Bien. Ya dice lo siguiente. A ver, vamos a volver a leer. Para, ¿por cuál punto de la elipse x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 es igual a 1? Se debe trazar una tangente de modo que sea mínima el área del triángulo formado por esta tangente y los ejes positivos o x y o y. Entonces, en este caso sucede lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el área, perdón, la función a optimizar. Pero en este caso va a ser, me dice, de modo que sea mínima el área del triángulo. Entonces, la función a optimizar vendría a ser el área del triángulo. Entonces aquí podemos notar, la función a optimizar es el área del triángulo. Esa sería la función a optimizar. Y bueno, con el resto de información ya voy a calcular las condiciones, ¿sí? Pero siempre hay que graficar, como se han podido dar cuenta. Bien, lo que hacemos inicialmente es graficar. Vamos a graficar para poder tener una idea de lo que ocurre en el problema. Ya, lo voy a hacer así. Listo. Dice que tengo una elipse inicialmente. Ya. Antes, para poder dibujar la elipse, tenemos que llevar a la forma general de una elipse. Entonces, ¿cómo llevamos a la forma general? Recordamos, podemos anotar a la elipse como x cuadrado sobre 2 al cuadrado, más y cuadrado sobre 3 al cuadrado. Observen que los denominadores de las variables x cuadrado y y cuadrado siempre tienen que estar expresados como cuadrados también. ¿Para qué? Para poder reconocer el radio. En este caso me dice que bueno, en el eje X voy a tener un radio 2 y en el eje Y tengo un radio 3. Para eso me sirve, ¿no? Llevar a la forma general para poder graficar. Entonces en X tenemos 2. Tenemos 2. Y en Y tenemos 3. Esos serían los radios. En el eje Y vendría a estar el radio mayor. Aquí tenemos también menos 2 y menos 3. Sabemos que la elipse es una figura simétrica respecto a los ejes coordenados. Bien, trazamos entonces esta elipse. Ya, algo así. Entonces, esto lo voy a recoger. Me ha salido muy bien. Listo, ahí es 2. Bien, tenemos esta elipse como pueden observar. Ahora, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, el problema. Me dice que por cuál punto de la elipse, ¿ya? Por algún punto, dice, ¿no? Se debe trazar
una tangente, de modo que sea mínima el área del triángulo formado por esta tangente y los ejes positivos o X y o Y. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Que debo calcular por qué punto debe pasar la tangente. O sea, seguramente va a pasar por algún punto, una recta tangente que forme un triángulo con el eje OX. Pero me dice con los ejes positivos, OX positivo y OY positivo. Es decir, que voy a tener, por ejemplo, esta tangente. A ver, vamos a trazar por acá una tangente. Ya, digamos ahí. Sí, digamos que, a ver, ya, digamos que está ahí, ¿sí? La tangente. Y este sería el punto. Este va a ser el punto. Ese va a ser el punto. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me está diciendo qué coordenadas tiene este punto, me está diciendo. Este punto, que lo voy a llamar x sub 0, y sub 0. ¿Qué coordenadas tiene este punto para que forme un triángulo? Esta recta tangente, también el eje x positivo y el eje y positivo. Es decir, que me están pidiendo optimizar esta área, todo lo que está con celeste. Es eso lo que me están diciendo, ¿no? Por eso me está diciendo el área formada entre la tangente, el eje OX y el eje OY positivo. Entonces, lo que debo calcular es este punto para que el área de este triángulo sea el mínimo. Es eso, ¿verdad? Lo que me están pidiendo geométricamente. Bien, entonces a esto lo vamos a llamar, bueno, esa área lo vamos a llamar el área A, porque ese es el área que vamos a optimizar. Bien, listo. Ahora acá hay que dar, bueno, les tengo que dar unas recomendaciones, ¿no? Cuando estamos trabajando con rectas tangentes de una curva, el punto de tangencia siempre lo tienen que llamar P sub 0, ¿sí? P sub 0. P sub 0 para que sus coordenadas sean X sub 0 y Y sub 0. Ahora, en otros, bueno, en otros libros, si pueden, bueno, en libros, o tal vez bueno, no sé, en algún texto, trabajan de otra forma. Dicen que P es igual a X mayúscula y Y mayúscula. Pero eso es, bueno, es lo mismo, ¿no? Simplemente es notación, pero yo, digamos, he aprendido con X sub 0 y Y sub 0. Pero siempre mantengan, o bien que sean mayúsculas y que estas, o en P sub 0 sean minúsculas, X sub 0 y Y sub 0. Pero en este caso vamos a trabajar con X sub 0 y Y sub 0. ¿Por qué les digo eso? Porque eso nos va a ayudar a resolver el problema de forma más sencilla. Ahora, una vez que tengan eso, lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros necesitamos la función optimizar. Eso quiere decir que necesitamos el área, ¿verdad? Pero el área, ¿a qué va a ser igual? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Inicialmente vamos a trabajar con la recta tangente. Vean, esta sería la recta tangente. Entonces, esta es L, T y G, la recta tangente. Ahora recordamos la forma general de una recta tangente. La forma general de una recta tangente, bueno, de cualquier recta inicialmente, ¿no? Bueno, pero vamos a decir, la recta tangente es igual a y menos y sub 0 igual a y sub 0 prima x menos x sub 0. Cuando estemos trabajando en problemas de geometría analítica y estamos con problemas de optimización y con una recta tangente, la ecuación de la recta tangente siempre tiene que estar de esta forma. Observen, y menos y sub 0 igual a y sub 0 prima por x menos x sub 0. Nosotros sabemos que x sub 0 y y sub 0 son coordenadas del punto de tangencia. Entonces siempre hay que llevar esta forma. ¿Para qué llevamos esta forma? Para que sea más sencillo de resolver el problema y para que no estemos confundiendo ciertas variables con otras variables que nos pueden dificultar. Bien, eso es lo que hacemos inicialmente. Ahora, ¿qué decimos? Nosotros tenemos esta recta tangente, como pueden ver. Pero, ¿para qué me va a servir esta recta tangente? Esta recta tangente me va a servir para poder calcular la base y la altura. Vean, el área del triángulo, ¿cómo lo voy a calcular? El área del triángulo lo voy a calcular con la fórmula que conozco, ¿verdad? La fórmula que conozco es igual a base por altura sobre 2. Es esa la fórmula. Entonces yo digo lo siguiente, que toda esta distancia es igual a la base. Vean, pero esa distancia, ¿dónde choca? Bueno, ¿cómo les puedo explicar ya? Vean, bueno, vean la variable b, esta variable b. Esta variable b
es nada más que la distancia desde el origen hasta este punto, pero este punto es el punto de intersección entre el eje X y la recta tangente. ¿Qué podemos decir de eso? Podemos decir que este punto sea B, 0, ¿sí? Podemos decir que sea B, 0. Ahora, para este otro punto, esta distancia va a ser la altura, esta que sea la altura. Pero la altura, si lo quiero llevar en coordenadas, este punto vendría a ser 0, h, es decir, 0 en x y en y, h. Entonces, podemos obtener ya la ecuación del área en términos de coordenadas, porque lo que yo necesito son coordenadas, ¿no es cierto? Cuando estoy trabajando en geometría analítica. Bien, entonces B aquí es igual. Podemos anotar un medio de B, pero B es la distancia de 0 hasta este punto, que en este caso simplemente es B, ¿verdad? Entonces tenemos B por H mayúscula, pero H mayúscula es la distancia desde el origen hasta el punto 0,h, pero como yo quiero la distancia, simplemente toma en cuenta a h, ¿verdad? Entonces tenemos esta función y decimos que el área es igual a un medio de la base por altura, y esta sería la función a optimizar. Esto va a ser la ecuación 1, función a optimizar. Bien, ya tenemos la función a optimizar. El siguiente paso viene a ser reconocer una condición para que la función A esté en términos de una sola variable independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que encontrar una ecuación que dependa de B y de H, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Bien, entonces la condición la vamos a calcular con la recta tangente que les estaba explicando, ¿sí? Bien, tenemos entonces la recta tangente, como ya sabemos. A partir de esta recta tangente, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las ecuaciones que tiene esta recta tangente. En primer lugar, vamos a tratar de simplificar a esta recta tangente. Bien, ¿qué podemos decir inicialmente? Vean, nosotros sabemos lo siguiente. Ya, aquí vamos a decir para la condición. Nosotros sabemos lo siguiente. Vean, este punto P sub 0 sabemos que pertenece a la elipse. Entonces podemos decir lo siguiente. La elipse que se llame E, ¿sí? Entonces decimos que P sub 0 pertenece a la elipse. ¿Eso qué nos hace entender? Que podemos reemplazar X sub 0 en X y Y sub 0 en Y. Entonces reemplazamos. Y tenemos X sub 0 al cuadrado. Ya no voy a anotar 2 al cuadrado, voy a anotar 4. Más, y en este caso Y sub 0 es igual a Y. Entonces anotamos Y sub 0 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Pero ¿para qué estoy usando esta expresión? Esta expresión la estoy usando para poder simplificar la recta tangente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, observen, vamos a derivar esta ecuación. ¿Por qué vamos a derivar? Para poder simplificar, para poder eliminar esta incógnita, para poder eliminar Y sub 0'. Porque no me conviene trabajar con esta derivada. Tengo que eliminar esa derivada para poder obtener la recta. En pocas palabras, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo la pendiente de la recta. Entonces derivamos. Esto es igual a 1. Derivamos, obviamente, respecto a la variable independiente X sub 0. Derivando vamos a obtener 2X sobre 4 más 2Y sub 0 por Y sub 0 prima sobre 9 igual a 0. Obviamente es una función implícita. Entonces, vean, podemos despejar Y sub 0 prima. Despejamos Y sub 0 prima. Entonces, Y sub 0 prima es igual a ver, en este caso vamos a tener menos 9 cuartos de X sub 0 sobre Y sub 0. Bien, como pueden ver, ya tenemos la pendiente de la recta tangente. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la ecuación alfa, digamos, y esta va a ser la ecuación beta. Y vamos a reemplazar la ecuación beta en la ecuación alfa para poder obtener la recta tangente, sin la derivada, ¿no es cierto? O sea, ya hemos obtenido la pendiente. Bien, reemplazamos entonces esa ecuación en la ecuación alfa. Decimos beta en alfa. Ya, vamos a tener lo siguiente. Y menos Y sub 0 igual a Y sub 0 prima. Pero Y sub 0 prima era igual a menos 9 cuartos de X sub 0 sobre Y sub 0. Y eso está multiplicado por X menos X sub 0. Listo, hemos obtenido eso. ¿Qué podemos hacer ahora? Vean, es una ecuación que me están dando, ¿no? Ya, vamos a tratar de simplificar. Para poder simplificar, lo que hacemos es multiplicar por menos 4
Sí, por 4 y por y sub 0. Vamos a multiplicar toda la ecuación. Y tenemos lo siguiente. Tenemos 4y por y sub 0 menos 4y sub 0 al cuadrado. En el segundo miembro tenemos menos 9x sub 0 por x y menos por menos que sería 9x sub 0 al cuadrado. Es eso. Bien, ¿qué más podemos hacer? A ver, para poder simplificar. No, ya, vean. Voy a llevar al primer miembro esta ecuación y bueno, esas dos las vamos a agrupar en el primer miembro y el resto en el segundo miembro. Entonces tenemos 4y por y sub 0 más 9 por x sub 0 y eso es igual a 9x sub 0 cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Listo. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para poder simplificar, les había explicado, ¿no? Y van a ver que se va a simplificar. Una vez que tenga eso, divido entre 36. Y van a ver lo que genero al dividir entre 36. Entonces tenemos lo siguiente. X sobre x sub 0 sobre, en este caso es 4. Más y por y sub 0 sobre 9. Igual. En el segundo miembro tenemos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9. ¿Verdad? Ahora vean esta parte. Esta parte es importante. ¿Cómo les puedo explicar? Ya, a ver. Un momento. Ya, vean lo siguiente. Vean el segundo miembro. El segundo miembro me ha generado x sub 0 al cuadrado sobre 4 más y sub 0 al cuadrado sobre 9. Pero vean, todo esto que es igual. Revisamos la anterior pizarra y vean lo siguiente. ¿Dónde está? Esta ecuación, observen. X sub 0 al cuadrado sobre 4 más y sub 0 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Observen que me ha generado esa misma expresión. Entonces esto vendría a ser 1. Y les explico, más adelante les explico por qué sucede eso. Entonces, ¿qué tenemos ahora? X por x sub 0 entre 4 más y por y sub 0 entre 9 igual a 1. Entonces, lo que hemos hallado, ¿qué es? Lo que hemos hallado es la recta tangente a una elipse. A una elipse. A una elipse. En el punto P sub 0, que está dado por x sub 0, y sub 0. Ahora, pueden trabajar de esta forma si quieren, pero hay una forma más directa, ¿sí? Les explico, lo voy a remarcar esto, en esa parte. Hay una forma. Han visto que ha sido un poco largo esto, ¿no? Bueno, ni tanto, pero si no reconocíamos bien esta parte, tal vez lo hubiéramos hecho mal. Pero vean, cuando yo tenga una elipse, yo lo voy a trazar en esta parte. El eje, ya. Y digamos que esta es la elipse. Esta es la elipse. Digamos que esa es la elipse, ¿sí? Y observen, digamos que yo tengo una recta tangente a la elipse. Ya digamos que está ahí. Esa es la recta tangente. Ya lo voy a... lo haré otra vez. Ya, esa es la elipse, ¿sí? Y tengo una recta tangente, digamos, que va a ser la que está con rojo. Listo, esa va a ser la recta tangente. Esa sería la recta tangente, ¿verdad? Listo, pero nosotros conocemos la ecuación de la elipse. Ya, esta va a ser la ecuación de la elipse, que sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso quiere decir que, digamos, este lado vale a y este lado vale b. Entonces, cuando yo quiera hallar la recta tangente de una elipse en el punto P sub 0, que está dado por x sub 0 y y sub 0, no es necesario estar calculando todo esto. Es bien sencillo de recordar, es simplemente x por x sub 0 sobre a cuadrado más y por y sub 0 sobre b cuadrado igual a 1. Esta sería la recta tangente a una elipse en el punto P sub 0. Este tipo de problemas son clásicos, ¿no? Y han visto que podemos perder el tiempo en esto, pero lo pueden hacer de forma directa, ¿no? Si queremos calcular la recta tangente a una elipse, la elipse está dada por x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 en el punto P sub 0. Entonces esta sería directamente ya la ecuación de la recta tangente en el punto P sub 0 de la elipse. Y vean que se ha cumplido. Vean, tenemos que llegar a esta forma. Ya hemos llegado a esta forma.
x por x sub 0 sobre a cuadrado. En este caso, a cuadrado es 4, según el problema, porque la ecuación de la elipse era 2 al cuadrado, que es 4, es lo mismo, ¿no? Y b es 3 al cuadrado, que es igual a 9. Y se cumple, vean. B cuadrado es igual a 3 al cuadrado, es decir, 9. Entonces, esta sería la ecuación de la elipse. Entonces, hay dos formas para llegar a esta ecuación. Pueden usar esta, que hemos visto, o si quieren esta otra, de forma más sencilla. Bien, pero lo que importa es tener esta ecuación. Como ya tenemos esta ecuación, con esta ecuación ya vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ecuación de esta recta tangente, que está de verde, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente tenemos que trabajar con las coordenadas, como hemos visto anteriormente. Cuando estamos trabajando con rectas, siempre debemos reemplazar los puntos que nos hemos dado, en este caso b,0 y 0,h. Entonces reemplazamos en la siguiente pizarra. Ya, eso lo copiaré. Eso lo vamos a copiar, que sería la recta tangente, ¿verdad? Es la recta tangente. Aquí lo vamos a meter, la recta tangente. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que podemos observar el gráfico que el punto b,0 pertenece a la recta tangente. Y el punto 0,h también pertenece a la recta tangente. Entonces, decimos lo siguiente, que b,0 pertenece a la recta tangente, ¿sí? Ahora, aquí está el detalle de estos problemas. Cuando están evaluando puntos en rectas tangentes o en rectas normales, pero está involucrado el punto x sub 0 y y sub 0, que es el punto de tangencia, nunca tienen que reemplazar en x sub 0 y en y sub 0. Nunca se debe reemplazar en esas variables. En donde se debe reemplazar es en x y en y. ¿Por qué? Porque x sub 0 y y sub 0 es el punto de referencia de la recta, ¿sí? Por eso nunca deben reemplazar en x sub 0 y y sub 0. Entonces reemplazamos en x y en y. Bien, ¿qué me dice? Tengo el punto b,0. Entonces x vendría a ser b por x sub 0 sobre 4. Más y es 0 en este caso, entonces tenemos 0 nada más. Igual a 1. Despejamos. En este caso vamos a despejar a b. Ya, vamos a despejar a b. Entonces b es igual a menos 4 sobre b. Sí, menos 4 sobre b. Ya, listo. Ahora vamos a realizar el otro. Creo que he cometido un error acá. A ver, voy a revisar un momento. Está bien. Ya, vamos a reemplazar esa forma, ¿verdad? Ya. Tenemos el punto b,0, ¿verdad? Y reemplazamos en el eje, perdón, en esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos b por x sub 0 sobre 4. Y tenemos a y, que en este caso sería 0. Entonces, si reemplazamos, tenemos lo siguiente. Tenemos 0 nada más, ¿no? Vamos a tener 0 y eso es igual a 1. Entonces, despejando, tenemos a b, que es igual a menos 4. Ah, no, va a ser 4 positivo. Estoy cometiendo un error aquí. Va a ser 4. Ya, va a ser 4 sobre x sub 0. Es eso, lo que tenemos. Bien, ahora vamos a trabajar para el otro punto. El otro punto es 0,h. Ese también pertenece a la recta tangente. Entonces reemplazamos en la recta tangente. Ya, en x0 no notamos nada. Entonces 0 nada más, más y. Y viene a ser h en este caso. H por y sub 0 sobre 9 igual a 1. Despejamos y sub 0. Entonces y sub 0 es igual a 9 sobre y sub 0. Perdón, sobre h. No, estoy mal. Quiero despejar h, ¿verdad? Sí, quiero despejar h. Entonces h es igual a 9 sobre y sub 0. Como pueden ver, ya tenemos estas variables b y h para poder reemplazar en la función optimizar. Entonces, observemos la función optimizar. La función optimizar es la ecuación 1, que está en función de b y h, que es la fórmula de un triángulo. Entonces, reemplazamos en la ecuación 1 estas dos ecuaciones en 1 y tenemos el área del triángulo que es igual a un medio de la base. La base es 4 entre x sub 0 por la altura, que viene a ser 9 sobre y sub 0. Esta sería la ecuación, perdón, la función a optimizar. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos simplificar. Tenemos a que es igual a 18 sobre x sub 0 por y sub 0. Listo, esta que sea la ecuación. ¿Qué ecuación? La ecuación 2 que sea. Ecuación 2.
Bien, como pueden ver, ya tenemos a la función optimizar en términos de incógnitas, de las cuales puedo ya encontrar una condición, ¿sí? Bien, necesitamos ahora encontrar una condición. Y la condición es mucho más sencilla de calcularla, vean, lo siguiente. Aquí tenemos el punto x sub 0 y y sub 0, pero observen también que este punto está pasando por la elipse. Entonces, ¿eso qué significa? Que el punto P sub 0 pertenece a la elipse. Eso ya hemos calculado acá. Entonces, de esta ecuación podemos despejar x sub 0 o y sub 0 para poder reemplazar en la ecuación 2. Entonces, aquí decimos, para la condición. Y conocemos la condición, que es x al cuadrado sub 0 sobre al cuadrado más y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Lo que hacemos ahora es simplemente despejar cualquiera de estas incógnitas, x sub 0 o y sub 0. Pero en este caso no estoy trabajando con a cuadrado ni con b cuadrado, estoy trabajando con 4 y 9. Con 4 y 9. Bien, lo que podemos despejar en este caso es cualquiera, ¿no? Cualquiera de las incógnitas. Ya, despejaremos entonces y sub 0. Digamos. Si despejamos y sub 0, esto pasa con negativo. Tenemos 4 y 9. Sacando las raíces, tenemos 3 medios. 3 medios de la raíz de 4 menos x sub 0 al cuadrado. Eso es despejando. Bueno, si quieren, ustedes pueden despejar x, ¿no? Va a ser lo mismo. Vamos a llegar a la misma respuesta. Ya, esta que sea la ecuación 3. Y vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2 para poder derivar la función optimizar. Ya, reemplazamos. Tenemos el área que es igual a 18 y aquí tenemos 1 sobre x sub 0. X sub 0 por y sub 0, que es igual a 3 medios de la raíz de 4 menos x sub 0 al cuadrado. Entonces vean que la función a optimizar, que es a, está en términos de x sub 0 nada más. Entonces ya podemos derivar esta expresión y la vamos a derivar en la siguiente pizarra. Ya, derivamos, pero antes podemos simplificar un poco. Bien, vamos a simplificar un poco. Tenemos a y esto es igual a 12 sería, ¿no? Simplificando todo esto, sí, sería 12. 1 sobre, a ver, ¿qué me conviene hacer? Ya, está bien, x sub 0, la raíz de 4 menos x sub 0 al cuadrado. Vean que tenemos que derivar esto, ¿no? Pero como que está un poco complicado. Y habíamos explicado que para poder derivar, cuando tenemos un producto de funciones que sean complicadas, podemos aplicar logaritmos. Vean que vamos a aplicar logaritmos y va a ser mucho más sencillo. Entonces, aplicando logaritmos, tenemos el logaritmo de a, que es igual a, el 12 sale, ¿verdad? Ah, no, perdón, el 12 no va a salir. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el logaritmo de 12 menos el logaritmo de x sub 0 y menos el logaritmo de 4 menos x sub 0 al cuadrado. Pero vean que eso está elevado a la 1 medio. Radical lo puedo expresar de esa forma, pero es 1 medio puede salir del logaritmo. Entonces lo vamos a anotar directamente ahí, multiplicando el logaritmo. ¿Qué hacemos ahora? Derivamos. Derivamos respecto a x sub 0, porque es la única variable. Y derivando tenemos, obviamente, a' sobre a. Y eso es igual, la derivada de una constante 0. La derivada del logaritmo de x sub 0 es 1 sobre x sub 0 menos 1 medio. La derivada de todo esto viene a ser 4 menos x cuadrado y arriba la derivada del argumento, que es menos 2x sub 0. Vean que ha sido más sencillo si trabajamos de esa forma. Si hubiéramos desarrollado esto, hubiera sido más largo. Simplificamos. Este 2 con este 2 se van. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si estamos despejando a', ¿qué obtenemos? La derivada de a respecto a x sub 0. Y vean lo que sucede. Esta es la función a, ¿no es cierto? Ya, que pase a multiplicar. Y lo que me queda es menos 1 sobre x sub 0. Menos por menos, más. Más x sub 0 sobre 4 menos x sub 0. Bien, como pueden ver, ya está derivada la función a optimizar. Eso significa que la puedo igualar a 0. Listo. Pero seguramente se preguntarán, ¿y qué pasa con esta a? Esta a no es nada más que la función a, la función a que he derivado. Pero vean, a está multiplicada por esta otra expresión.
Y lo que en realidad me interesa es igualar a cero simplemente esta expresión, porque esta es la que está siendo optimizada, mientras que esta no, ¿verdad? Esta no ha sido optimizada porque todavía no hemos derivado, mientras que esta sí está siendo optimizada. Entonces, lo que hacemos ahora es igualar a cero nada más, esta expresión, el segundo multiplicando. Igualamos a cero y tenemos menos 1 sobre x sub 0 más x sub 0 sobre 4 menos x sub 0. Bien, vamos a multiplicar a toda la ecuación para poder simplificar. Ya, a ver. Por x sub 0 y por 4 menos x sub 0. Multiplicamos y tenemos menos 4 más x sub 0 más x sub 0 al cuadrado igual a 0. Tengo una ecuación de segundo grado. Ya. Bien, tengo que resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Se puede completar cuadrados, creo, o no? A ver. No se puede completar cuadrados. Vamos a usar la fórmula entonces de... Un momento, voy a conectar la batería, el cargador de la batería. Ya. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? A ver, lo vamos a llevar a la forma general. Tenemos x sub 0 al cuadrado más x sub 0 menos 4 igual a 0. He cometido un error en esta parte. Ya, vean lo siguiente. Hay un error. Al derivar esta expresión, ¿qué debería generar? Debería tener 4 menos x sub 0 al cuadrado en el denominador. Eso me ha faltado, ese cuadrado me ha faltado ahí. Y arriba está bien. Ya, entonces aquí tengo un cuadrado. Y estoy multiplicando por este cuadrado. Ahí. Bien, entonces corregimos eso para poder obtener la respuesta correcta. Entonces tenemos menos 4 más x sub 0 al cuadrado. Ya. Y vamos a tener más x sub 0 al cuadrado igual a 0. Observen que me ha generado una ecuación más sencilla. Tenemos entonces, en este caso, x sub 0 al cuadrado igual a 2, sería simplificando. ¿Y qué hacemos ahora? Despejamos x sub 0. X sub 0 entonces es igual a más menos raíz de 2. Ya, va a ser eso. Pero lo que debo hacer es lo siguiente. Debo analizar el punto. Vean que en este caso he asumido que el... ¿Qué me está diciendo el problema? Que el punto tiene que estar en el primer cuadrante, ¿no? Debe estar en el primer cuadrante. Entonces, asumimos nada más que x sub 0 igual a raíz de 2 va a ser el válido. X sub 0 es igual a raíz de 2. Ya tenemos el primer punto, x sub 0. Ahora vamos a obtener a y sub 0. Y sub 0 la obtenemos con la siguiente ecuación. Ya, con la ecuación 3. Observen que la ecuación 3 está en función de x sub 0. Entonces reemplazamos en la ecuación 3. Y decimos en la ecuación 3. Tenemos a y sub 0, que es igual. A ver, vamos a recordar la ecuación. Y sub 0 es a 3 medios igual, perdón, a 3 medios por la raíz de 4 menos x sub 0. A 3 medios de la raíz de 4 menos x sub 0, me dice, ¿no? Pero x sub 0 al cuadrado ya lo tengo acá. X sub 0 al cuadrado es igual a 2. Listo, sería eso. Y ya tendríamos a y sub 0. Y sub 0, entonces es igual a 3 medios de la raíz de 2. Listo, ya tenemos a x sub 0 y a y sub 0, como pueden observar. X sub 0 por una parte y también a y sub 0. Pero yo no estoy... Bueno, es lo que me han pedido, ¿no? Si recordamos, ¿qué me decían? Vean. El problema me decía... ¿por cuál punto de la elipse? Me dice, ¿no? ¿Por cuál punto? Y nosotros hemos asumido que ese punto va a ser el punto de tangencia. Bueno, eso es lo que me dice, ¿no? ¿Por cuál punto de la elipse se debe trazar una tangente? Entonces, en este punto, en el punto P sub 0, que ya conocemos las coordenadas. En este caso, la respuesta sería la siguiente. Sería en el punto P sub 0, que está dado por raíz de 2 y 3 medios de la raíz de 2. Y esta sería la respuesta del ejercicio.
Entonces, de esa forma se tienen que trabajar cuando tenemos problemas involucrados con geometría analítica. Lo que deben, lo que deben ver siempre es, primero, siempre tienen que dar dimensiones a la figura que les estén pidiendo optimizar. En este caso es el área, y por eso estoy asumiendo una distancia B, digamos, ¿no? Y una distancia H mayúscula. Pero a estas distancias hay que darles coordenadas, porque en geometría analítica sabemos que trabajamos con coordenadas. Entonces, en este caso, para B mayúscula sería B, cero, pero B minúscula. Y en el otro caso, 0, H. Y a partir de ahí trabajamos ya en la fórmula. Reemplazamos y hemos obtenido esta ecuación. Pero B y H son los puntos, ¿no es cierto? Ahora, estos puntos, ¿cómo los obtenemos? Con la recta tangente de la elipse. ¿Cómo calculamos la recta tangente de la elipse? Hay dos formas. La primera forma sería eh, derivar la curva, ¿no es cierto? Derivamos la curva para poder obtener la pendiente de la recta tangente, que es esta. Derivamos y reemplazamos. Y obtenemos esta ecuación. Pero pueden aplicar directamente esta ecuación, porque les he explicado de esta forma, ¿no es cierto? Que es la misma, pero simplemente aquí estamos deduciendo. Y reemplazamos en las variables x y y. No debemos reemplazar en x sub 0 y en y sub 0'. Nunca se hace eso, ¿sí? Debes empezar en x y en y nada más. Y van a ver que automáticamente ya nos van a generar ecuaciones para para poder tener la función a optimizar, que es esta, ¿no? En este caso, 18 sobre x sub 0 por y sub 0. Y lo que me falta ahora es la condición, pero la condición es sencilla de reconocer. Va a ser la elipse porque está pasando por ese punto. Reemplazamos cualquiera de las incógnitas y ya sabemos el procedimiento. Tenemos que derivar. Pero en este caso, vean, ha sido mucho más sencillo aplicando logaritmos. Si hubiéramos derivado de forma directa, hubiéramos cometido tal vez algunos errores. Y saben que es un poco, bueno, tendemos a cometer errores cuando derivamos radicales, ¿no es cierto? Y se ha hecho más sencillo al aplicar logaritmos. Bien, de esa forma es la resolución de este ejemplo. ¿Tienen alguna duda sobre este problema? Ya no hay dudas, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es, habíamos visto esta parte. Ya, vamos a ver un problema de razón de cambio. Ya, a ver, vamos a ver un problema de razón de cambio. Ya, entonces aquí, vamos a ver un problema de razón de cambio. Razón de cambio. Ya. Eh, ya, en el problema les explico, sí hay que especificar algo. Dice lo siguiente, el problema que vamos a ver. Se tiene un recipiente, se tiene un recipiente en forma de cono invertido. En forma cuya base tiene radio de 3 centímetros. Tres centímetros. Y se vierte agua a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo. Y me hacen la siguiente pregunta. ¿A a qué velocidad está creciendo la altura del líquido? Cuando este tiene un nivel igual
a la mitad de la altura del cono. A la mitad. Ya, a ver, vamos a volver a leer. Dice, se tiene un recipiente en forma de cono invertido, cuya base tiene radio de 3 centímetros y se vierte agua a razón de 5 centímetros por segundo. ¿A qué velocidad está creciendo? Está creciendo. Está creciendo la altura del líquido cuando este tiene un nivel igual a la mitad de la altura del cono. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema, ¿no? Tenemos que graficar. Bien, lo que me está diciendo es lo siguiente. A ver, lo haremos de esta forma. Me está diciendo que tengo un cono invertido de radio 3 centímetros, me dice, ¿no? Ya, digamos que este es el cono. Ya, digamos que este es el cono. Ahora voy a hacer de otra forma. Esto es recto. Ya, este es el cono que me están dando, el cono invertido. ¿Qué me dicen del cono? Me dicen que tiene un radio de 3 centímetros. Entonces, este radio lo vamos a llamar. Ya, este radio que observan con amarillo es el radio del cono invertido. Es R, ¿sí? Que sea R, ese radio. También va a tener una altura, obviamente. Y esta que sea la altura H. Esas son las dimensiones principales, ¿no? De un cono. Tiene otra dimensión que sería el lado, ¿no? Pero no, simplemente hay que analizar con radio y altura. Bien, ¿qué más me dice? A ver. Entonces conocemos nosotros el dato del radio. ¿Vean? ¿Por qué me está diciendo que cuya base tiene radio de 3 centímetros? 3 centímetros me dice. Entonces R es igual a 3 centímetros. Eso es lo que me dice el problema. Ya, y se vierte agua a razón de 5 centímetros por segundo. ¿Eso qué significa? Que seguramente está cayendo el líquido, bueno, en este caso agua, al cono, ¿verdad? Ya, ¿y qué va a pasar? Seguramente en algún determinado momento se va a llenar, ¿no? Hasta cierta parte. Obviamente esto es continuo el proceso, ¿no? De cuando se está virtiendo agua, ¿sí? Entonces esto es agua, ¿verdad? Eso es agua. Ya. Y me están dando aquí lo vamos a poner así. Me están dando también. Ya, la razón de cambio me están dando, ¿vean? De el volumen respecto al tiempo, obviamente, ¿no? Ya, entonces decimos lo siguiente. Como estamos trabajando con razón de cambio, tenemos que notar la variación del volumen sería respecto al tiempo. Eso es igual a 5 centímetros por segundo. A ver, ¿qué otro dato podemos obtener? ¿Qué me dice? ¿A qué velocidad está creciendo la altura del líquido? Ya, entonces, ¿cómo obtenemos eso? Después les explico a qué se refiere, ¿sí? Voy a anotar primero las variables. Me está diciendo a qué altura, a qué velocidad está creciendo la altura del líquido cuando este tiene un nivel de agua, un nivel igual a la mitad de la altura. Ya. Entonces, vean, aquí voy a anotar como incógnita la derivada de h respecto a t. ¿Sí? Y me dan la condición. O sea, esta sería la velocidad. ¿Vean? La velocidad, ¿a qué velocidad está creciendo la altura del líquido cuando este tiene un nivel igual a la mitad de la altura del cono? Es decir, en este punto, cuando sea h. Si h es igual a h medios. Ahora sí les explico. A ver, ¿a qué se refiere? Primero, para problemas de razón de cambio, nosotros sabemos que la razón de cambio me sirve para calcular tasas de variación de una variable con relación, digamos, a otra variable, ¿sí? Y bueno, este procedimiento que realizamos, el cálculo de tasa de variación, me sirve para analizar cualquier tipo de procesos, puede ser procesos químicos, puede ser procesos físicos, tal vez, pero todo se centra en la derivada, ¿sí? Porque cuando me está diciendo razón de cambio, me está diciendo nada más que tengo lo siguiente. Cuando me hablan de razón de cambio, simplemente me están hablando de una derivada, es decir, la derivada de una función respecto a otra variable. Pero generalmente en los problemas siempre es el tiempo.
¿sí? Van a ver que el mayor problema siempre es el tiempo, cuando estamos hablando para ese tipo de problemas. Entonces, es eso nada más la razón de cambio. Ahora, vamos a, eh, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué me dice el ejemplo? Que tenemos un recipiente en forma de cono invertido, cuya base viene a ser de radio 3 centímetros. Entonces, tenemos el cono, ¿ve? Y el radio es de 3 centímetros. Y se vierte agua a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, vean que se está virtiendo agua. Se está virtiendo agua y me están dando un dato acá. Vean lo que me está diciendo. Me dice 5 centímetros por segundo. Este dato que me están dando es es una razón de cambio. ¿Por qué es una razón de cambio? Porque está variando respecto a una variable. En este caso, vean, el volumen está variando respecto al tiempo. Porque centímetros cúbicos es un volumen, ¿cierto? Y segundos es la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en, en cada 5 centímetros cúbicos, bueno, ¿cómo les puedo explicar? Que en un segundo se vierte 5 centímetros cúbicos. Eso es lo que significa. Entonces, esa sería la razón de cambio. ¿Cómo lo podemos expresar? Derivada del volumen respecto del tiempo. De esa forma, ¿no es cierto? Ahora, si aquí existiera el área, digamos, centímetros cuadrados, ¿cómo lo expresamos? Derivada del área respecto al tiempo. Lo que tenemos que hacer es simplemente fijarnos en las unidades, ¿sí? Si aquí es área, entonces derivada del área respecto al tiempo. Si es volumen, entonces derivada del volumen respecto al tiempo. Si es una unidad lineal, centímetros, entonces derivada de la longitud o la altura, será, ¿no? Respecto al tiempo. Tenemos que trabajar de esa forma. Ahora, ¿a qué velocidad está creciendo la altura del líquido? Esa sería, ¿no?, la pregunta. ¿A qué velocidad está creciendo la altura del líquido? ¿Cómo podemos entender eso? En primer lugar, en este caso no me están pidiendo, ¿cómo les puedo explicar? Allá. Vean, me está pidiendo la variación, la razón de cambio de la altura respecto al tiempo, porque esa va a ser la velocidad con que está creciendo la altura del líquido, ¿verdad? Pero ¿bajo qué condiciones me están pidiendo eso? Cuando el nivel, cuando el nivel de esa altura, ¿no es cierto? Eso me dice. Cuando este tiene un nivel igual a la mitad de la altura del cono, es decir, que en este punto, cuando tenga una altura h minúscula, es igual a h mayúscula entre 2. Eso es lo que me está diciendo. Cuando este tiene un nivel igual a la mitad de la altura del cono, porque h mayúscula es la altura del cono, entonces tiene que ser la mitad, me está diciendo. Entonces, lo que nos está pidiendo es la derivada de la altura respecto al tiempo. Esa sería la velocidad. Y físicamente es eso, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos una función, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser la trayectoria. Si derivamos la trayectoria que obtenemos la velocidad. Es eso, ¿no? Físicamente. Es lo mismo. Entonces lo que tenemos que calcular es la derivada de la altura respecto al tiempo, nada más. Vamos a plantear entonces las ecuaciones. Ahora, ¿cómo planteamos las ecuaciones? Primeramente, como nos están hablando de una variación de volumen, trabajamos con el volumen, pero en este caso sería el volumen de un cono. Y nosotros sabemos el volumen del cono. El volumen del cono es igual a pi radio cuadrado por altura, ¿verdad? Pi radio cuadrado por altura tercios. Listo. Esa es la fórmula, ¿no? Para poder calcular el volumen de un cono. Pero vamos a trabajar con las unidades que tenemos. En este caso, tenemos R mayúscula y H mayúscula. Bien. Pero aquí hay que observar lo siguiente. No me conviene trabajar con... Estoy haciendo algo mal, ¿ve? No me interesa trabajar para el recipiente. Lo que me interesa es para este líquido, porque este líquido tiene también forma cónica, ¿verdad? Porque lo que estoy analizando es para el líquido, no estoy analizando para el cono. Entonces, le vamos a dar nombres también. Esta que sea la altura H y esta que sea, bueno, este que sea el radio R, ¿sí? Ese va a ser el radio R. Bien, entonces estamos analizando para el líquido. El análisis nunca se hace para los recipientes, se hace para el líquido. Entonces, esto lo vamos a modificar. Aquí tenemos R cuadrado y H. Bien, tenemos eso por una parte. Ahora, vean lo siguiente. La variación de la velocidad respecto al tiempo que me están dando me puede servir como dato, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando derive respecto al tiempo, ¿verdad? Porque tengo la derivada del volumen respecto al tiempo. Pero
¿Podré derivar directamente? Todavía no puedo derivar directamente. ¿Por qué? Observen que B es función del tiempo. B es función del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder derivar B tienen que estar todas las variables en función del tiempo. La única variable que es función del tiempo vendría a ser H. ¿Por qué vendría a ser H? Aquí vamos a notar que H es función del tiempo. Porque lo que me están pidiendo es la derivada de H respecto a T. Entonces, H es función del tiempo. Ahora, R cuadrado no es función del tiempo, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar alguna relación para poder eliminar a R, esta R, ¿no? O tal vez poner en función del dato que tenemos R, que es igual a 3 centímetros. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre tenemos que, antes de derivar, fijarnos que todas estén en función de la variable independiente. Y siempre va a ser el tiempo, la variable independiente para este tipo de problemas. Ya, ¿cómo hacemos ahora para poder eliminar a R? A ver, ¿qué podemos hacer? Ya, vean lo siguiente. Vamos a trabajar con geometría. Nosotros sabemos que los radios, bueno, si tenemos, ya van a ser concéntricos los radios, si se dan cuenta, ¿vean? Es decir, que el centro va a estar ubicado a la misma altura. Si analizamos de esta forma, si lo vemos de perfil, ¿qué tenemos en esta figura? Vamos a tener la siguiente figura. Tenemos un triángulo. Ya, tenemos un triángulo y lo que vamos a obtener es las siguientes dimensiones. Esta dimensión sería R mayúscula, esta sería R minúscula y este sería el centro. Esta dimensión va a ser H mayúscula y esta otra va a ser H minúscula. Entonces vean que podemos obtener una relación. Podemos hacerlo por geometría o por trigonometría. Lo vamos a hacer por trigonometría, que sea alfa, este ángulo. Y nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a trabajar para el triángulo mayor inicialmente. Cateto opuesto que es igual a R mayúscula sobre H. Y la tangente de alfa también es igual a cateto opuesto, que en este caso es R minúscula sobre la altura. Pero en este caso es H minúscula. Entonces decimos que eso es igual a R sobre H minúscula. Entonces vean, hemos obtenido una ecuación, en este caso, donde está en función a R, que es dato, a H mayúscula y a H minúscula. Entonces, despejamos R de esta ecuación. Entonces, despejando R, aquí lo voy a despejar, R es igual a R mayúscula sobre H por H. Bien, una vez que tenga esa ecuación, lo que podemos hacer ahora es reemplazar y vamos a ver si se va a simplificar las variables que no son necesarias, ¿verdad? Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación, en esta ecuación. Esta que sea la ecuación 1 y esta que sea la ecuación 2. Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. La ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces tenemos el volumen, que es igual a R cuadrado por H. Entonces el volumen es igual a pi tercios R cuadrado. Pero R cuadrado es R mayúscula sobre H mayúscula. R mayúscula sobre H mayúscula por H al cuadrado por la altura. Vamos a simplificar. Entonces el volumen, en este caso está dado por pi tercios R mayúscula sobre H por H cubo. ¿No? Por H cubo, que sería la altura del líquido. Bien, una vez que tengamos eso, creo que se van a simplificar. A ver. Ya. Sí, vean, ya tenemos esto, ¿no? Ahora vamos a hacer uso de los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el siguiente dato. Tenemos el radio, que es 3 centímetros, y también la condición, que H es igual a H medios. H minúscula es igual a H mayúscula sobre 2. Entonces, anotamos esos datos. El radio es igual a 3 centímetros y H es igual a H medios. Listo. Reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos B, que es igual a pi tercios. R es igual a 3 sobre H. Eso lo vamos a mantener. No, me conviene hacer esto, bien. De aquí, H a qué es igual. H es igual a 2 veces H. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos acá. Y tenemos 2H por H cuadrado. Entonces vean, se ha podido llegar a lo que les dije. Vamos a simplificar un poco más. B es igual a pi medios de H cuadrado. ¿Qué habíamos indicado? Que cuando estamos trabajando en este tipo de problemas de razón de cambio, la función tiene que estar en función de las, bueno, de la variable independiente.
Vean, en este caso, B está en función del tiempo, ¿cierto? Pero vean a B. B depende en este caso de R y de H, pero R no depende del tiempo. H sí depende del tiempo porque es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, lo que teníamos que hacer es, con las condiciones del problema, calcular R en función H. Y vean que se ha podido lograr eso. La función, que es el volumen, está en términos de H. Ahora sí podemos derivar. Entonces derivamos respecto a t, que es la variable independiente. Entonces derivamos. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que el volumen depende de t y la altura también depende de t. Entonces tenemos la derivada del volumen respecto a t. Y esto es igual a pi medios. Ahora, ¿cómo derivamos esto? Derivamos y tenemos 2h, pero como h también depende de t, tenemos la derivada de h respecto a t, y ya es la incógnita que estamos buscando, ¿vean? Es lo que me pedían. La derivada de h respecto a t, que es la velocidad de crecimiento de la altura. Muy bien, entonces reemplazamos datos. Antes simplificamos. La derivada del volumen respecto a t es dato. Es 5 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, esto es 5, bueno, ya lo notaré sin unidades, luego le pongo las unidades. 5, ¿verdad? Y tenemos pi por la derivada de la altura respecto a el tiempo. Listo. Es la única incógnita. Despejamos la derivada de la altura respecto al tiempo. Y esto sería igual a 5 sobre pi. Y esa sería la respuesta. Y la podemos poner unidades, ¿verdad? Como estamos trabajando con altura, entonces teníamos el volumen que era en centímetros cúbicos, es decir, centímetros nada más. Y el tiempo era segundos. Esta sería la respuesta. Entonces, de esa forma se trabaja para los problemas de razón de cambio. Lo que tenemos que hacer únicamente es encontrar una función que esté en términos de la variable independiente, que en este caso va a ser t, y casi siempre va a ser t para los problemas de razón de cambio, porque siempre está en función del tiempo, cualquier proceso físico o químico. ¿Ya? Y las condiciones las calculamos de la gráfica, ¿no es cierto? Como en los problemas de planteo, para poder llevar a una sola función. Tenemos que derivar, derivamos respecto al tiempo y no se olviden, ¿no? Usar la regla de la cadena. Sabemos que h depende del tiempo y es por eso que estamos derivando de esa forma. Y finalmente despejamos la incógnita pedida. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya no hay preguntas, ¿no?